tenemos la próxima entrevista que, como decía Andy, bueno, ayer se cumplieron 100 años de la creación de yacimientos petrolíferos federales. Me voy a trabar. Vamos a decir de YPF, 100 años de YPF. Vamos a entrar en una comunicación con el ingeniero Santiago Benotti, quien es geólogo, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, parte del movimiento de la recuperación del petróleo y especialista en hidrocarburos. Estamos, ¿nos escuchás, Santiago? Buen día. Hola, buen día. Sí, los escucho bien. Sí. Gracias, Santiago, por este ratito. Bueno, y queríamos tener tu opinión, preguntarte sobre, bueno, ¿qué pasa 100 años después de aquella formación de YPF? Y bueno, que entiendo que es el día también del petróleo argentino, ¿no? ¿Qué situación está? Sí, bueno, un gusto hablar con ustedes en Rosario y saludos para toda la audiencia también. Y bueno, es larga la historia, 100 años, pero bueno, podríamos tratar de sacar algún provecho de toda esa experiencia y ver para qué lado tenemos que ir, ¿no? Esa es la idea. Tendríamos que decir, para empezar, que YPF se creó en una coyuntura muy particular. Había una guerra mundial en esa época. Se puede hacer una comparación con lo que está pasando ahora, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania, en otra escala, pero las consecuencias que trae esa invasión y la carencia de combustible para Europa, por ejemplo, ¿no? que están en una crisis grande y que se repercute en todo el mundo, ¿no? Porque el precio del petróleo se ha ido para arriba y del gas mucho, y se puede multiplicar hasta por 5 en Europa el precio ese. Bueno, YPF se creó en aquel momento porque nosotros, Argentina, teníamos, nuestra industria se movía y nuestros hogares con el carbón que venía de Inglaterra y el petróleo que venía de Estados Unidos, ¿no? Así que cuando empezó la guerra empezó eso a escasear y a no llegar, ¿no? Entonces, bueno, se detenía todo. Para dar un ejemplo, se detenían los trenes que llevaban toda la producción de cereal, por ejemplo, a los molinos harineros o al puerto. Por lo tanto, era una situación límite, digamos, ¿no? Se quemaba cualquier cosa en la caldera de los trenes para que pueda llegar. Bueno, eso es para que tener una idea de lo estratégico que es tener una empresa que nos dé independencia. O sea, hablamos de soberanía, ¿no? Eso significa. Bueno, se creó después de esa situación que realmente fue crítica. Y bueno, y hay muchas historias que se podrían contar de esa época. Irigoyen, junto con Mosconi, impulsado por Mosconi fundamentalmente, y otra gente, Newbery, Baldrich, bueno, mucha gente, crearon yacimientos petrolíferos fiscales, que fue la primera empresa del Estado de Occidente, ¿no? No había otra, y después fue ejemplo para toda Latinoamérica. YPF, se crearon muchas empresas de imagen y semejanza. Bueno, logró su objetivo Mosconi, ¿no? En 2 años había montado una destilería, y entonces ya había regulado los precios. Fue clave eso, ¿no? Bueno, y después siguió la historia. A los sectores de la derecha o más conservadores no les gustaba eso, les gustaba que la relación con los países centrales, y la boicoteaban. Bueno, el golpe de Estado del 30, por ejemplo, fue digamos, tuvo olor a petróleo, como dicen algunos autores, ¿no? Qué interesante poder rescatar esto, las palabras claves que decís, ¿no? Lo estratégico que es el petróleo, la soberanía del petróleo y los golpes, los olores que tienen, que tienen mucha vigencia hoy, ¿no? Sí, el del 66 con Ilia también, porque Ilia
les había anulado los contratos petroleros a las grandes petroleras, y eso también les molestó y contribuyó a ese golpe también, ¿no? Bueno, eso no pasa solo en Argentina, ¿no? En el mundo. Las invasiones a Irak, a Libia, por ejemplo, y bueno, entre otras varias, y la disputa fue permanente desde siempre, ¿no? Desde el principio del siglo pasado, ¿no? Por este recurso aquí y en el mundo, pero bueno, esta la sufrimos nosotros y sigue siendo así, ¿no? Nosotros dividimos en dos etapas lo de YPF, ¿no? Los primeros 70 años para indicar qué modelos son los que por ahí tendríamos que evaluar, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nos sirva a la gente, a los ciudadanos, a la gente común, ¿eh? Los primeros 70 años YPF tuvo un desarrollo monumental, ¿no? La exploración que hizo YPF en todas las cuencas argentinas, el trabajo exploratorio, la incorporación de reserva, bueno, únicamente la gente que lo vivió sabe lo que significó. Poder saber qué hay en nuestra tierra, ¿no? Poder saber qué hay debajo de nuestro subsuelo. Exactamente, sí, las cuencas petrolíferas, sí, que bueno, que están, ¿no?, en el norte, en Mendoza, en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, en el mar, bueno, etcétera. Claro. Bueno, permitime, Santiago, dar un saludo a quienes nos están escuchando por la radio, que bueno, el programa se termina en la FM 88.9, pero seguimos vía YouTube. Así que continúa con tu relato, porque es sumamente interesante y apasionante, porque bueno, el Estado hace, o esa YPF estatal hace todo el relevamiento de lo que hay y durante todo un periodo explora y explota, ¿no? Y bueno, poder llegar a la situación de hoy, que ¿cuál es? ¿Cómo lo ves? Bueno, claro, bueno, en todo ese periodo se juntaron muchas reservas y logramos el autoabastecimiento, que era el objetivo principal, ¿no? No tener que importar combustible, que es lo que encarece toda la economía. Claro. Y la segunda etapa, que inexplicablemente para la gente común se perdió esa herramienta, se privatizó, se entregó ese recurso a las petroleras privadas, y bueno, y a partir de ahí hubo una extracción importante de petróleo y de gas, o sea, se extrajeron esas reservas y se exportó en buena medida y perdimos el autoabastecimiento. Pero lo que más perdimos, lo más grave que ocurrió después de la privatización, fue que perdimos el control político de la industria, ¿no? Así como nos pasa en varios otros rubros, ¿no? Como pasa con el tema de, por ejemplo, de la hidrovía, ustedes, que no tenemos el control político porque está en manos de empresas privadas, de sectores, claro, de sectores muy poderosos, que manejan mucho más plata que incluso que el Estado, en el caso de las petroleras más grandes. Bueno, en el 2012 se recuperó una parte de YPF, ¿no? Del 51%, porque ya habíamos llegado a una situación tal de crisis en la balanza comercial, o sea, gastábamos muchísima plata en importar, habíamos exportado mucho, pero ahora teníamos que importar e importábamos inexplicablemente combustible, no crudo, o sea, mucho más caro. Habíamos exportado crudo, petróleo y gas, importábamos y empezamos a importar ahí en el 2010, un poco antes, combustible. Bueno, en una buena resolución, o mejor dicho, en el buen camino, se expropió el 51% que tenía Repsol y se puso otra vez a trabajar en la exploración y en el desarrollo con mucho éxito, porque dejó de caer la curva de producción y de reservas y empezó a repuntar, que es lo que está pasando ahora. La producción se está volviendo a recuperar de petróleo y de gas. Bueno, es otra discusión, lo de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Que bueno, Vaca Muerta ha demostrado que tiene gran potencial de producción,
Claro. Independientemente de es otra discusión el tema ambiental, etcétera, ¿no? Sí, sí, ¿con qué costo se hace esa producción, digamos? Claro, sí, sí, el costo, bueno, con todo lo que hizo YPF, que no fue gratis, ¿no? Porque es insuficiente haber expropiado el 51%, porque no estamos haciendo exactamente con lo que nos conviene a los ciudadanos, sino más lo que le conviene al lobby petrolero, digamos, claro, ¿no? Al conjunto. Claro. Más aún teniendo socios dentro de YPF de muy poderosos que nos condicionan la política, ¿no? No podemos decidir casi nada libremente. Hace varios meses que quieren poner una ley, el gobierno nacional, una ley petrolera nueva, y bueno, no logra ponerla, a pesar de que es bastante para nuestra consideración favorable a las petroleras, no la logra discutir o imponer porque para ellos no es suficiente. Ellos dicen, Mira, hay titulares por ahí, tiene gusto a poco. O sea, ellos quieren poder sacar más divisas afuera, por ejemplo, exportar más. Los intereses de ellos son distintos a los de la ciudadanía, ¿no? Los nuestros son lograr otra vez el autoabastecimiento que se perdió con la privatización, y más que exportar, porque nosotros hemos exportado mucho petróleo en los 90, pero no nos ha servido, nos hemos empobrecido. Claro. Las provincias petroleras están más pobres después de haber sacado tanto petróleo que antes de haberlo sacado. Gran dato de que tampoco funciona la teoría del derrame, no es solo con los alimentos, sino también con la energía, ¿no? Exactamente. Santiago, exactamente. te agradecemos mucho este rato, la verdad es que es para quedarnos conversando un rato largo, te invitamos a que vengas y que puedas desarrollar este tema que necesitamos desarrollarlo desde una perspectiva soberana y de las necesidades de las mayorías de la Argentina. Acá Sergio Copoli, un oyente, dice que el YPF es la mejor demostración de que no necesitamos tutelas extranjeras para desarrollar una industria, ¿no? Me parece que esa es un poco la moraleja. Te agradecemos por mucho, eso Santiago. Una última palabra, digamos, para cerrar, digamos, el requerimiento o el pedido o la pelea, digamos, es por lograr una YPF mínimamente el 100% nacional, ¿no? O sea, lograr tener todo el YPF completo para poder ponerla al servicio de la sociedad. Vamos por eso, a recuperar lo nuestro. Muchas gracias, Santiago. Estamos hablando con Santiago Benotti, quien es ingeniero y profesor de la Universidad Nacional del Comahue, geólogo y del Movimiento por la Recuperación del Petróleo.